Usted pone su teléfono en silencio, abre su Biblia, nos ponemos de pie si es posible para considerar el texto sagrado que hoy se encuentra en el Evangelio según San Juan capítulo 21. Vamos a leer en la Nueva Versión Internacional los versículos 1 al 14 en un mensaje que hemos titulado, como lo acostumbra llamar en la tradición católica romana, el Domingo de la Gracia Divina, que es el domingo después de resurrección, también llamado High Sunday, Low Sunday o Bright Sunday, y también es llamado la octava Pascua. Hay muchos nombres, pero nosotros lo llamamos el domingo después de resurrección, y el pasaje que vamos a leer en la Biblia comienza diciendo así: después de esto, o sea, después que Jesús resucitó, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades, o el mar de Tiberia, o el mar de Galilea, que es el mismo mar. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron los demás. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Ni un resfriado pescaron esa noche. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. Nah, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron. Y agarraron tantos peces que ya no podían sacar la red, dice la Biblia. En ese momento le cayó el 20 a Juan. Dijo, es el Señor, le dijo Juan a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba medio desnudo, se tiró al agua, nadó hacia la orilla. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban escasos a unos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba tan llena de pescados, de buen tamaño, que el número eran 153. Pero a pesar de ser tantos, la red no se rompía. Milagro. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Usted ve que no tiene nada de malo comer su desayunito por la mañana, un mangucito con arrabito, calentado. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, se lo dio a ellos, hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Pueden tomar asiento, es palabra de Dios. ¿Qué sucede después de las grandes celebraciones? Pensemos por un minuto algunos eventos que se celebran a nivel mundial. Año Nuevo, por ejemplo. Cuando llega la época de Año Nuevo, el 31 de diciembre, todas las ciudades importantes del mundo tienen algún tipo de celebración extravagante. París, Londres, Dubái. Y aquí cerca, New York. A lo mejor usted ha estado en un New Year's Eve celebration en Times Square, donde a veces 1 millón de personas se reúnen para ver bajar la bola que marca el inicio del nuevo año. Y es una gran celebración, es un alboroto. Hay
trompetas y pitos y lentes que dicen 2023 y sobre todo mucho confeti. Y eso pasa a nivel mundial. Pero ¿qué pasa al otro día? Cuando la bola ya terminó de bajar, la gente se cansó de gritar, la multitud abandonó Times Square. A la ciudad de Nueva York, leía yo, le cuesta $50,000 todos los años solamente recoger el confeti que la gente deja regado en las calles después de la celebración de Año Nuevo. Pero tienen un equipo preparado que en cuestión de horas dejan el lugar como si nada hubiera pasado. Y el punto es ese, que usted pasa por ahí en la tarde del 1 de enero y es como si nada hubiera pasado. Y la gente, de repente, en cuestión de horas, se olvida de la algarabía, de la celebración, del entusiasmo, del gozo en el que estuvieron participando unas horas atrás. Y eso pasa con todo, eso pasa con Navidad. Llega el 25 de diciembre, al otro día están los arbolitos a mitad de precio, los adornos de Navidad a mitad de precio. En el día de San Valentín, que las flores no hay quien las compre antes de San Valentín, después de San Valentín usted ve las flores hasta tiradas en la basura, los chocolates a mitad de precio. Semana Santa, hay gente que viene a la iglesia por primera vez en el año, qué bueno que vinieron por primera vez, pero en el mejor de los casos no vuelven a la iglesia hasta el año que viene, cuando vuelve a celebrarse de nuevo. ¿Y qué es lo que estoy tratando de indicar? Que la novedad, la celebración, el alboroto, el éxtasis, por lo general es temporario. La gente rápido vuelve a lo que yo quiero llamar para este mensaje, a la rutina de todos los días. Y eso incluso sucede en nuestras vidas diarias. Usted se casa y muchas veces se gasta un dinero, que yo siempre he dicho, no gaste tanto cuarto en la boda, guarde esos cuartos y compre un apartamento, algo de hacer celebraciones para que la gente se jarte y coma gratis. But anyway, eso no es el tema del salón. Usted se casa y hace una celebración y hay bizcocho y hay bebida y hay fiesta y hay música. Al otro día, ¿qué queda? El reguero, la limpiadera y todo eso. Y la gente se olvida, el cumpleaños suyo. Al otro día ya es como si no hubiera pasado nada. Porque caemos en esto que llamamos la vuelta a la rutina. Otra vez, a las preocupaciones diarias, ir a trabajar. Y no tenemos esa capacidad de vivir en, como se dice en inglés, celebration mode, right? de estar todo el tiempo viviendo en un ambiente de celebración. Eso pasa. Bueno, el pasaje que hemos leído me llama mucho la atención que Johanna y yo, mi esposa, hace como, bueno, no quiero sonar que somos muy viejos, ¿verdad? Pero hace como 40 años. Bueno, pues usted sabe que ella y yo tenemos 38 años casados. Hace como 40 años, ¿verdad, Johanna? Estábamos en un estudio bíblico y escuchamos un estudio bíblico sobre este pasaje cuando Pedro dice, me voy a pescar. Y nunca se nos olvidó, porque le cayó el 20 a Pedro y nos cayó a nosotros también. En este pasaje nosotros vemos la historia de algo que sucedió días después de la resurrección. Recuerden que por 3 años y medio los discípulos de Jesús caminaron con él, predicaron con él, hicieron milagros con él, estuvieron envueltos en toda una empresa importantísima. Después viene el arresto de Jesús, el Vía Crucis, el Calvario, la muerte de Jesús todo termina con una fanfarria el domingo de resurrección, donde no solamente los discípulos van a presenciar con sus propios ojos, valga la redundancia, la resurrección del Maestro, pero en 2 ocasiones anteriores a esta, fíjense que termina el pasaje diciendo, esta es la tercera vez que Jesús se le aparece a sus discípulos después que resucitó. Las otras 2 ocasiones, recuerdan, fue cuando Jesús se aparece en medio de los discípulos, cuando ellos estaban en el aposento alto, en un lugar con las puertas cerradas. Jesús se aparece después de haber resucitado, pero Tomás no estaba. Y cuando Jesús desaparece y le dicen a Tomás, hemos visto al Maestro, ¿usted recuerda? Él dijo, no, yo si no lo veo con mis propios ojos, si no pongo mi dedo en las llagas, o mi mano, yo no. Entonces Jesús se aparece
por segunda vez, estando Tomás presente, y ahí es una historia maravillosa, donde Jesús, entre otras cosas, dice, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Así que dígale a la persona que está al lado suyo, tú eres bienaventurado. Dígamelo a mí, hermana. Porque usted y yo hemos creído sin haber visto. Tomás tuvo que ver para creer. La fe implica que tú crees y luego ves. Bueno, eso es tema para otro mensaje. Y todavía hay cientos, porque la Biblia se enseña, cientos de personas, 500 por lo menos, que estuvieron envueltos en ese éxtasis, en esa celebración, con la historia. No pasaron bien 2 o 3 días, algunos estiman que esto fue una semana o 10 días o 2 semanas después de la resurrección. Y los discípulos entran en este mode, en esta actitud de volvamos a la rutina diaria. Y es ahí donde vemos que Pedro y los discípulos, cuando comienza la narración, están sentados, quién sabe, hablando disparate, jugando dominó, y dice Pedro, me voy a pescar. Y para colmo, los demás dicen, pues nosotros vamos también. Y se fueron toditos a pescar. Yo creo que usted medite un minuto, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pescar era la función, el trabajo, la función antigua de estos hombres, antes de que Jesús los llamara a ser sus discípulos y trabajar con él. Incluso en un momento Jesús le dice a Pedro, yo te voy a hacer un pescador de hombres, yo te voy a cambiar el trabajo. Y ellos cambiaron su trabajo, dejaron las redes prácticamente por 3 años para dedicarse al servicio de Jesús. Jesucristo les enseñó, les predicó, les dijo que tenía un plan con cada uno de ellos, que había un gran proyecto. El problema es que ellos entendieron en ese momento que todo terminó con la resurrección, cuando en realidad la resurrección no fue el final de las cosas, la resurrección fue el principio del gran propósito y el gran plan que Dios tenía para los discípulos y para la humanidad. Pero ellos en ese momento no lo entendieron. Ellos vieron a Jesús un día, lo vieron por segunda vez después de resucitado, pasaron varios días, no volvieron a ver a Jesús, dijeron, bueno, se acabó la fiesta, se acabó la celebración, se acabó el éxtasis, la algarabía, volvamos a nuestra vida antigua, volvamos a nuestra rutina, envolvámonos de nuevo en los quehaceres diarios, me voy a pescar, porque eso es lo que yo sé hacer. Es como que tú y yo dijéramos, después de haber conocido a Jesús, o después de haber tenido un encuentro personal con Cristo y haber entendido que Dios tenía un propósito y un llamado para nosotros, decir, ¿sabe qué? Voy a seguir en lo mío, en mi factoría, en mi negocio, taxiando, criando a mis hijos, porque eso es lo que yo he hecho toda la vida y eso es lo que tengo que hacer. A los discípulos se les olvidó algo y Cristo a ellos y a nosotros nos quiere recordar 3 cosas importantes en este pasaje. Número 1, si bien es cierto que hubo algo extraordinario el domingo de resurrección que conmovió al mundo conocido, que impactó la vida de tantas personas, principalmente de los discípulos, Jesús resucita, se le aparece y visualmente se le desaparece, porque pasaron días donde ellos no volvieron a ver a Jesús. A los discípulos no se les podía olvidar, número 1, que Jesús todavía permanecía en medio de ellos. Y queremos decirte a ti en el día de hoy, que aunque tú no lo veas con tus ojos, Cristo todavía está en medio nuestro. Jesucristo está presente. Y no solamente la Biblia enseña que Cristo literalmente resucita y se va al cielo físicamente. Todavía Él le dice, yo me voy, pero no los dejo solos a ustedes. Yo les voy a dejar el Espíritu Santo. Dios está presente en su iglesia. Dios está presente en la vida tuya, en la vida mía. Él está en el cielo, pero Él está con nosotros. Él no nos ha dejado, Él no nos ha desamparado, Él no se ha olvidado de nosotros.
A Él todavía le importamos y los discípulos, repito, aunque no lo estaban viendo con sus ojos en ese momento, en esos días que pasaron, donde aparentemente ellos dijeron, bueno, el Señor resucitó, hizo lo que tenía que hacer y ya se acabó la historia. Volvamos a la rutina, vayámonos a pescar de nuevo. Se les olvidó que Cristo estaba en medio de ellos. Y Cristo se lo va a recordar. Fíjense que en el versículo 7, ¿cuándo se da cuenta Juan de que es el Señor? Y vamos a volver a ese punto en un minuto. Cuando se produce la pesca milagrosa. Si usted tiene la NBI, creo que tiene un título arriba que dice la pesca milagrosa. Cuando comienza el pasaje. Ahí Juan se da cuenta que el que está voceando allá en la esquina, en la orilla, que ellos no sabían quién era, ¿ustedes tienen algo de comer, pescado? No, no tenemos nada. En ese momento, cuando Juan se da cuenta que es el Señor, se lo dice a Pedro. Pedro reacciona y empiezan a caminar, a tomar el destino para ir a saludar, a reencontrarse con el Maestro. Jesús les está diciendo, muchachos, yo estoy aquí todavía. Yo no me he ido. Y es más, yo no me voy a ir nunca. Porque ¿qué le dijo Jesús? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos días son esos? Todos los días. ¿Se lo dijo o no se lo dijo Jesús? Antes de subir al cielo dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días. Cristo, mis queridos hermanos, tenemos que repetirlo hasta la saciedad. Él está con nosotros todos los días. Él no se ha dormido. Él no se ha descuidado. Pudiera en la vida tuya y en la vida mía parecer en algún momento que Dios no está ahí, ¿verdad? Cuando hay problemas, cuando hay situaciones, cuando nuestras oraciones no son contestadas en la manera en que nos gustaría, pudiera parecer como que Dios está descuidado o que está ocupado o que Dios, peor aún, no está presente. Pero fíjense una cosa. Los expertos quieren, algunos criticar a Pedro, otros lo quieren defender. Para el caso es igual. Algunos piensan que Pedro, después que pasaron un día, 2 días, 3 días, una semana y Jesús no aparecía, dijo, bueno, voy a volver a mi vida antigua, voy a volver a mi rutina, me voy a pescar. Algunos piensan, los que quieren defender a Pedro, que él dijo, bueno, si yo no trabajo, mi familia no come. Porque la Biblia enseña que Pedro era casado. ¿Cómo sabemos que Pedro era casado? Porque tenía suegra. Y Jesucristo le sanó a la suegra un día. Y debería tener hijos. Y los demás discípulos también. Entonces, cuando ellos estaban en el ministerio con Jesús, había un grupo de personas, sobre todo mujeres, que sostenían económicamente el ministerio de Jesús. Ahora se desapareció todo eso, hay que buscársela, hay que salir a trabajar, hay que volver a la factoría, hay que volver a taxiar, porque ¿con qué se pagan los biles? Entonces mucha gente dice, bueno, el pobre Pedro él tenía que resolver y volver a trabajar, porque ¿quién le iba a pagar la renta? Otros piensan que la actitud de Pedro es una actitud de descuido, de falta de fe, de falta de visión. Porque Cristo había sido claro en cuáles eran los planes que Él tenía para los discípulos y para la humanidad. En cualquier caso, note que la Biblia dice que ellos no sabían que el que estaba voceando en la orilla era Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué no se dieron cuenta que era Jesús? Si habían vivido 3 años y medio con Él, si lo habían oído predicar tantas veces, lo habían visto resucitado, ¿cómo es que en ese momento no se dan cuenta que era Jesús? Y la respuesta pudiera ser una de dos. Que Jesús intencionalmente les hubiera cubierto el rostro, el entendimiento, como sucedió con los 2 hombres que iban camino de Emaús. ¿Se acuerdan? Creo que fue la semana pasada que hablamos de eso. Que dice que Jesús caminaba con ellos y ellos no sabían que era Jesús hasta que le cae el 20. Me encanta esa palabra mexicana. Y dice, pero si era Jesús que estaba con nosotros. Puede ser que intencionalmente Jesús no se dejara conocer. La otra versión, que me gusta más, es que estos muchachos estaban tan envueltos en los afanes de la vida, en volver a la rutina diaria,
en el quehacer diario, envueltos en los problemas diarios, en la mundanalidad, que no tenían tiempo de apreciar la presencia de Jesús en medio de ellos. ¿Me están entendiendo? Y como siempre, la idea es que nosotros adquiramos alguna lección de este pasaje. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Será que estamos tan envueltos en los quehaceres diarios, en la rutina, en las responsabilidades, que nadie ha dicho que sea malo, ¿verdad? Que usted se preocupe por su familia, por su trabajo, por su salud, por ir al gimnasio a hacer ejercicio, pero que estemos tan consumidos en las cosas externas que no tengamos tiempo para apreciar la presencia de Cristo en nuestras vidas y reconocer que Dios continúa estando con nosotros. Y no es sino hasta que se produce un milagro. Porque recuerden, esta es la segunda vez que los discípulos experimentan una pesca milagrosa. Creo que en Lucas 5, si no me equivoco, está la otra historia, donde Jesús está en la barca con los discípulos. No habían pescado nada, siempre era de noche, porque la pesca se hacía de noche, porque el agua de noche estaba más fría y los peces suben. Dato técnico. No pescaron nada esa noche. Y Jesús le dice, tiren la red del otro lado. Y Pedro, siempre de fresco, dice, y tú sabes más de pesca que nosotros, para decirme, hemos pasado la noche entera y no hemos... Y ahora porque tú digas, pero la tiró, porque el mensaje es, usted critique y patalee y haga lo que sea, pero haga lo que tiene que hacer. Es como el muchacho cuando le dice, saca la basura, bueno, tengo que sacar la basura, pero sácala, o sea, a mí no me importa, si Junior cuando lo mandamos a sacar la basura, a mí no me importa que él patalee y brinque con tal de que saque la basura. Tiraron la red y aquello fue, ¿se acuerdan ustedes? Una pesca maravillosa. Ahora se produce por segunda vez el mismo milagro. Y es como si Juan, que es el primero que se da cuenta, asocia el milagro que están viendo con el milagro que Jesús había hecho antes. Dijo, no, pero sí, es el mismo milagro, tiene que ser el mismo hombre, es el Señor. Entonces, si tú has perdido por algún momento la visión de Dios en tu vida, si tú te has sentido desconectado en algún momento en cuanto a la presencia de Dios en tu vida, en tu familia, recuerda que siempre hemos dicho, cuando tú te sientas que estás alejado de Dios, recuerda que no fue Él el que se alejó, fuiste tú. Vuelve al Señor, búscalo de nuevo. Recuerda aquellas ocasiones milagrosas en las que Dios intervino en tu vida. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir que Dios ha hecho algún tipo de milagro en su vida? Mira, miren la mano, mira. Aleluya. El aullido del lobo. Cuando tú te sientas que parece como que se acabó todo, que ya se acabó la celebración, de que no hay propósito, de que Dios no está cerca, recuerda otra vez los milagros que Dios ha hecho en tu vida, las situaciones, las ocasiones en las que Dios se presentó. Eso fue lo que le pasó a Juan y a los demás. Ellos vieron el milagro y se acordaron, el cerebro volvió para atrás rápidamente de la pesca milagrosa la primera vez. Y dijo, esto solamente lo hace Dios, es el Señor. Y Pedro, que hay que darle crédito, que siempre era el que estaba de afrentoso, se pone la ropa porque estaba medio en cuero, se tira al agua para ir hasta donde estaba el Señor. En ese momento ellos recuerdan que la resurrección no fue el final del capítulo, es el principio de una gran historia. Y que Cristo no se desapareció después que resucitó. Cristo seguía estando presente en las vidas de ellos. Pero no solamente Cristo va a demostrarles que Él sigue presente. En segundo lugar, Él va a demostrarles, a recordarles que Dios siempre continuará proveyendo para ellos y para nosotros. Dios está presente en tu vida, Dios está presente en tu familia y Dios continuará proveyendo para tus necesidades inmediatas, para tus necesidades futuras. Y como decíamos el miércoles en el estudio bíblico de los grupos pequeños, Cristo vino para hacer muchas cosas importantes, pero sobre todo para proveer salvación y vida eterna, que fue su principal propósito para venir aquí. En el pasaje que leímos, Pedro subió a bordo y arrastró a la orilla
la red que estaba llena de peces grandes, ¿verdad? Se buscaron un dinerito ahí en el mercado cuando fueron a vender todos esos pescados. 153. Y a pesar, el dato implica que la red debió romperse por tantos pecados, pero no se rompió. Porque cuando Dios hace un milagro, lo hace bien hecho. Amén. No solamente Dios, fíjense que esto es interesante. Si es verdad que Pedro dijo, me voy a pescar porque tengo que buscármela para mantener a mi familia, y eso es lo que yo sé hacer, y yo me voy a olvidar de lo que el plan, el propósito que Dios y Cristo tenían conmigo, porque yo soy el que sé, el que tengo que hacer para poder resolver. No funcionó porque no pecaron ni un resfriado esa noche. Me explico, por si todos se dieron cuenta a dónde quiero llegar. Dios sabe más que tú no sabes más que Dios. Cuando tú digas, no, que yo no puedo ir a la iglesia el domingo porque tengo que trabajar, porque si no trabajo, ¿quién me va a pagar los biles? Imagínate, me pagan doble sueldo, ¿cómo es? Double time. O yo voy a hacer este negocio que no es muy ético, pero lo voy a hacer porque tengo que buscarme una monedita, sabiendo tú que no. Haz lo que tienes que hacer, dale a Dios la prioridad en tu vida, sacrifica en algunos casos el tiempo para poder estar en la iglesia, para poder servir a Dios. No hagas negocios turbios pensando que tú sabes más que Dios y que si tú no lo haces no vas a resolver. Porque probablemente después que tú trates por tu propia cuenta de tomar control de tu vida, lo más probable es que no funcione, como le pasó a Pedro y a los discípulos que no pescaron nada esa noche. Se van a ir para la casa sin un chele. Pero se aparece Jesús y todo cambia. Porque Jesús lo que está diciéndole, el que sabe lo que ustedes necesitan y el que les puede dar todo lo que ustedes necesitan soy yo. Confíen en mí. No es parte del mensaje, pero ¿confías tú en Dios con tus diezmos y ofrendas? ¿O eres tú de lo que dice, yo no puedo dar diezmo hoy porque tengo que pagar el carro? Y el pastor no me va a dar una bola si yo no pago el carro. Y Cristo te dice, confía en mí. Haz lo que yo te pido que hagas. Dedícame el tiempo, dedícame tus recursos, dedícame tus talentos. Déjame cumplir mi propósito en tu vida y no te preocupes que el que provee, el que sabe proveer, el que tiene el poder para proveer, soy yo. Y Él provee. Mira, aunque hubieran pescado los discípulos peces esa noche, nunca iban a pescar una pesca como esa. Porque los milagros lo hace Dios. Tú dices, ay no, que yo no puedo hacer este trabajo porque si lo dejo me va a ir... por eso yo no puedo ir al estudio bíblico porque tengo que trabajar, o yo qué sé yo estoy envuelto en esta responsabilidad y no puedo dejarla porque Dios te dice, yo te puedo dar un mejor trabajo que ese, yo te puedo dar una mejor situación que esa, yo puedo bendecirte de una manera más grande que la que tú te puedes buscar. Pero aparte de eso, cuando llegan a la orilla, ya el desayuno estaba listo. Un desayuno saludable, hay una vida de chicharrón y queso frito en eso. Pescado a la parrilla con pan, porque ellos debían estar bien cansados y hambrientos esa noche. Y Jesús le dice, hasta de eso me encargo yo, de que ustedes tengan que comer cuando necesiten que comer. Y algo maravilloso sucede. Los discípulos sabían que era Jesús, pero no se atrevían a preguntarle, oye, ¿eres tú el maestro? Ellos sabían que era Jesús, porque vieron el milagro, vieron la provisión, y Pedro llega hasta donde está el Señor. Y se produce algo ahí que los expertos dicen fue intencional. Porque lo tercero que va a suceder es que Cristo le va a señalar a los discípulos y a nosotros que Él no solamente está presente en nuestras vidas hasta el fin del mundo, que no solamente Él va a proveer para todas nuestras necesidades, Él espera que tú y yo hagamos la parte que nos corresponde. Él hizo su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Él hace el milagro, nosotros tenemos que hacer la parte fácil. Hay 1.000.000 de ejemplos que hemos puesto en diferentes mensajes. Cuando Cristo va a multiplicar el pan y los peces, ellos trajeron los panes y los peces que habían. Cuando Él va a convertir el agua en vino, Él manda a que llenen las tinajas de agua, porque eso lo podían hacer ellos. El milagro lo hacía Él. Cuando Él va a proveer para que, creo que fue Pedro el que pagó con la moneda de oro,
Dice, ve y busca un pescado, y saca un pescado, porque él era pescador, él podía hacer eso, y él hace el milagro, que es poner la moneda dentro del pez. O sea, hay en todo milagro y propósito divino, hay una parte que nosotros podemos hacer, que es la parte mundana, la parte común, la parte que cuando Lázaro va a resucitar, ¿qué dice Jesús? Vayan y muevan la piedra. ¿No podía Jesús mover la piedra? Él podía haber dicho, ábrete sésamo. Pero él manda a la gente a mover la piedra porque ustedes están de manganzones y haciendo nada, vayan y muevan la piedra. Ustedes podían hacer eso. Ahora, el milagro de resucitar al muerto, eso lo hago yo. Cristo nunca te va a pedir a ti que hagas el milagro lo hace Él. Pero tú y yo tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Él va a salvar a esa persona por la que tú estás orando, porque la salvación, la conversión, solamente la hace el Espíritu Santo. Pero tú tienes que ir a predicarle. Tú no lo vas a convertir, te lo vas a salvar, pero tú tienes que predicarle, tú tienes que orar, tú tienes que ir a repartir un tratado. ¿No estamos entendiendo? Cuando Pedro llega, si usted quiere búsquelo, Juan 18, 18. Juan 18, 18 es la ocasión en la que Jesús está apresado, Pedro se queda afuera, porque él es uno de los que sigue a Jesús hasta aquel lugar, y dice la Biblia que él se arrima a un lugar donde había en griego un fuego de carbón. Ahí estaban los principales jefes, un grupo de gente, y es ahí, alrededor del fuego de carbón, una fogata, que él niega a Jesús 3 veces. Y los estudiosos creen que la composición gramatical es la misma que aparece ahora en este pasaje cuando Pedro llega y encuentra a Jesús al lado de una fogata en un fuego de carbón. Lo que quiere decir que si eso es verdad, Pedro, así como la mente de ellos se fue atrás cuando vieron la pesca milagrosa, Pedro debió acordarse que alrededor de una fogata, alrededor de un fuego de carbón, él negó a Jesús 3 veces. Pero Cristo, si lo hizo así, no fue para avergonzar a Pedro, no fue para recordarle la metida de pata, porque el que hace eso es el enemigo. El enemigo es que te vive recordando a ti y a mí las metidas de pata que damos, los fracasos en nuestra vida. Cristo lo hace para levantarnos, para reivindicarnos, para darnos otra oportunidad, para mostrarnos su gracia. Por eso escogimos predicar a partir de la semana que viene 3 mensajes antes del Día de las Madres, del Dios que nos levanta. Porque esta es una maravillosa historia donde a Pedro se le va a dar una segunda oportunidad. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿tú me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Si usted sigue leyendo el pasaje, 3 veces. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? Una por cada negación. 3 veces Jesús le va a preguntar, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te quiero. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿tú me amas? Entonces, yo soy de los que cree que si Cristo hubiera sido dominicano, hubiera dicho, ¿y cuál es la mojiganga entonces tuya? Que no solamente te fuiste tú de que voy a pecar, sino que te llevaste a los muchachos también. Tú tienes que dar ejemplo, muy viejo para eso. Más o menos así hubiera sido, ¿no? Porque recuerden, no solamente él dice, no, se va, se lleva un muchacho con él. Hace mucho tiempo ya aprendimos que usted y yo siempre vamos a ser ejemplo para los demás. O buen ejemplo o mal ejemplo. Siempre está enseñando. Usted siempre está dando ejemplo. Usted tiene que decir, ¿usted va a ser un buen ejemplo para los demás o usted va a ser un mal ejemplo? Y los dos son útiles, porque los sermones hablamos de los malos ejemplos y de los buenos ejemplos. Pero usted quiere ser un buen ejemplo. Y Pedro tuvo la oportunidad de ser el líder en ese momento y decir, señores, Jesús resucitó, vamos a ponernos las pilas, tenemos que salir ahora a predicar el evangelio y decir que Cristo ha resucitado y cumplir, ¿verdad? Y llevar a cabo esta empresa evangelista, que al final lo hizo, eso, gloria a Dios. Y se convirtió en uno de los grandes héroes del cristianismo, y hasta murió por Cristo y todo eso. Pero en ese momento estaba dando muy mal ejemplo.
Es como si, otra vez, es como si te dijera, Pedro, what's up, man? O sea, ¿cuál es el problema? Tú no entendiste cuando yo te dije que te iba a ser pecador de hombre, que tenía un plan contigo, que mojiganga la tuya ahora, que se te olvidó todo y que ya volviste a la rutina, a la mundanalidad, cuando se suponía que tú eres el que debe dar ejemplo al grupo. Y 3 veces Jesús le dice, haz tu trabajo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, deja que se cumpla en vida mi plan. Pedro, ponte la pila, muchacho. Pero no seamos muy duros con Pedro, porque tú y yo hacemos lo mismo. ¿O acaso cuando Dios nos llamó, no entendimos nosotros que Dios no solamente nos llama a salvación, Dios nos llama al servicio? Dios no va a llamar a todo el mundo a ser misionero en el África. Dios no va a llamar a todo el mundo a ser pastor de una iglesia. Dios no va a llamar a todo el mundo pero Dios tiene un trabajo para cada creyente. Tú y yo tenemos un trabajo que hacer. Tú y yo tenemos que testificar con nuestras vidas. Tú y yo tenemos que servir al Señor con una capacidad. Por eso Él dio dones y talentos a la iglesia, para que cada uno de nosotros funcione como esa parte importante del cuerpo, que tiene muchas partes y todas funcionan para que se pueda llevar a cabo la obra, el trabajo de Dios, para que pueda avanzar el reino de Dios. Pero Dios espera que tú y yo hagamos la parte que nos corresponde, que dejemos de estar haciéndonos locos, que dejemos de estar diciendo, no, porque la celebración, el año que viene, cuando celebremos otra vez Semana Santa, no. La vida cristiana se vive todos los días, porque Dios está con nosotros todos los días, y Dios provee todos los días, y el Señor manifiesta su presencia, su cuidado, su amor, todos los días. Los niños recordaron que Jesús no se había ido porque Pascua había terminado. Descubrieron la presencia de Jesús cuando Él y los demás reconocieron su mano en lo que estaba. Recibieron la provisión mientras comían el desayuno de pescado. Pedro fue restaurado al lugar a donde Cristo lo quería poner. Y se le dio una segunda oportunidad, porque eso es lo que Dios hace. Dios, cuando fracasamos en nuestras vidas, ese no tiene que ser el último capítulo de nuestra historia. Imagínese usted que hubiera tenido tanta vergüenza con el maestro, que hubiera hecho lo que hace mucha gente cuando fracasa y se siente mal, que se desaparece. Se desaparece porque tiene tanta vergüenza que no quiere dar la cara. Pero Pedro hay que reconocer en él que tuvo la humildad. Porque hubiera sido yo y Jesús está por allá, yo cojo por allá para no verlo después que lo traicioné 3 veces. Pero él fue y se acercó, aguantó el boche, la reprimenda, y aceptó la mano de Jesús, que le dijo, fallaste, pero ese no tiene que ser el fin de la historia. Tu fracaso en la vida, cualquier fracaso que tú hayas tenido en la vida, ni te define como persona, ni quiere decir que tú eres un fracasado. Porque los fracasos son una oportunidad para levantarnos, sacudirnos el polvo, aceptar la mano de Dios que viene de afuera y nos saca, para que nosotros podamos volver a tener una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta oportunidad. Y Dios siempre va a cumplir su propósito en nuestras vidas. No se nos olvide, Dios está presente, Dios todavía provee, y Dios espera que tú y yo hagamos la parte y trabajo que nos corresponde. El trabajo que te corresponde a ti, porque si usted sigue leyendo el pasaje, cuando Jesús y Pedro están caminando, ellos ven a Juan, ahí está, búsquelo, en el mismo capítulo, que detrás, y Pedro le dice, y Juan, y Jesús le dice otra vez en buen dominicano, ¿a ti qué te importa? Búsquelo, que ahí está. Eso no es problema tuyo, porque la gente dice, no, sí, pero ¿y fulano? ¿A usted qué le importa? Dios tiene el plan que Dios tiene en la vida tuya es diferente al plan que Dios tiene con la persona que está al lado tuyo. Tú no tienes que estar
pendiente de pendenciero. Bueno, pendenciero es otra cosa. Pero usted no tiene que estar, hoy fulano, ¿y por qué fulano no hace la parte? Eso no es problema suyo. Usted tiene que hacer la parte que a usted responde. Tú tienes que preocuparte por tu relación con Dios. Tú tienes que preocuparte por ser tú obediente a Dios. Rendirle porque tú el que le va a rendir cuenta a Dios un día. Tú no puedes llegar con la excusa de que no, yo no hice nada porque aquel no hizo nada. Usted, eso no es problema suyo. Y dijo, ¿a ti qué te importa si lo que él vive siempre? Dice así la Biblia. Y la gente empezó a decir que Juan no se iba a morir. Porque la gente todo lo tuerce. Pero el punto es, olvídate de los demás. Es conmigo y contigo el asunto. El llamado de Dios es individual. Dice la Biblia que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aunque tú brinques y patalees, como hizo Jonás, que trató y terminó haciendo lo que tenía que hacer, nosotros también vamos a terminar haciendo lo que tenemos que hacer, porque esa es la hora de no ponerme pie. Vamos a honrar a Dios con nuestras ofrendas, porque eso es parte de la responsabilidad nuestra. Saber que traemos a Dios parte de lo que recibimos, porque Él es el que nos da todo. Y no nos preocupa si vamos a tener o no suficiente al final del mes para nuestras responsabilidades, porque Dios es el Dios que provee. Y Él provee milagrosamente. Él provee abundantemente. Él provee eficazmente. Él provee efectivamente. Y lo que Dios puede darnos, usted y yo no lo vamos a conseguir en ningún sitio, que no se le olvide. Mientras el grupo de alabanza sube, nos despedimos de este lugar diciendo que Dios los bendiga y los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes todos los días y ponga en ustedes paz. Que Dios los bendiga.